A esta hora aquí en Noticias Caracol en Vivo tenemos la entrevista del país. Colombia está pasando un momento muy particular en materia de orden público en todo el territorio. Hablamos, por ejemplo, de la situación registrada en el departamento de Chocó, con este constreñimiento que hace el ELN, pero también los operativos, las operaciones que hacen las fuerzas militares y también la policía, toda la fuerza militar en Colombia a raíz de los hechos precisamente de orden público en el país. Pero en medio de todo esto, Paula, hay unos señalamientos que se hace a las fuerzas militares de supuestamente tener nexos con grupos criminales en el país. ¿De dónde sale esta versión? Vea, Pablo, pues es una situación bastante compleja, muy grave, pues por parte de los grupos armados, porque esto se dio a conocer por medio de un comunicado que hace el ELN en medio del mal llamado paro armado que terminó ayer a la medianoche y pues que tuvo durante 48 horas con temor, con miedo a todo el departamento y por supuesto a las comunidades. Ellos pues en ese comunicado estarían afirmando pues, como usted lo estaría diciendo hace un momento, pues esa posibilidad de conveniencia, de algunos nexos con las fuerzas militares, sabiendo pues precisamente la misión que tienen ellos, que es defender al país, cuidar a las comunidades y todo lo contrario de lo que están afirmando. Por eso, pues a esta hora nos acompaña el almirante Francisco Cubides, él es el comandante de las fuerzas militares. Comandante, ¿cómo me le va? ¿Cómo va todo? Paula y Pablo, un saludo muy especial a ustedes y a toda la audiencia de Caracol. Claro que sí, es que de eso se trata el ejercicio, de ir a la fuente directa. Y vamos con la primera pregunta, que tiene que ser así directa. ¿Qué responden ustedes ante estos señalamientos de supuestamente tener conexiones con grupos criminales en el país? Pues de forma frecuente, los grupos armados al margen de la ley han querido posicionar un mensaje de que existen acuerdos entre las autoridades militares y los grupos armados al margen de la ley. Igualmente que existe connivencia en algunas regiones del país y eso es totalmente falso. Estos grupos están usando a los medios de comunicación para mandar esos mensajes y lo que queremos es que la comunidad no caiga en esa trampa, en ese mensaje. Son señalamientos sin fundamento, toda vez de que somos unas fuerzas militares comprometidas con la legalidad, la transparencia, pero sobre todo con la Constitución y las leyes, con los principios y valores que nos llevan a ser unas fuerzas militares que estamos entregadas a servir y obviamente no tener ningún vínculo con esos grupos armados al margen de la ley. Actualmente no hay ningún cese al fuego que limite las operaciones. Mantenemos una ofensiva permanente contra todos los grupos armados organizados que hacen presencia delictiva en el territorio, e igualmente contra todos los factores de estabilidad. No existe tampoco ningún tratamiento diferencial, ni tampoco actividad que no vaya en contra directamente contra esos grupos armados ilegales. Y ahí yo quiero nuevamente ratificar nuestro compromiso con el país, el compromiso con la legalidad, con lo que nos corresponde en el marco de la ley. Y si existiese alguna denuncia, cualquier colombiano que tenga duda, pues puede hacerla directamente a la línea 157 anticorrupción, que fue creada para exactamente eso. Allí estaremos atentos a cualquier situación, o si algún colombiano está en condición de colocar alguna denuncia en la Fiscalía o una queja en la Procuraduría, pues bienvenidas serán y tomaremos la acción correspondiente para aclarar muy bien la situación. Pero aquí, insisto, hay un total compromiso con la legalidad. Claro, almirante, es que como usted lo decía, esto no es una situación nueva. Esto, digamos que recurrentemente es una estrategia de los grupos armados para deslegitimar esa institucionalidad de las fuerzas militares. Y precisamente lo hacen usualmente porque dicen que ustedes estarían favoreciendo al grupo contrario. En este grupo, digamos en este caso que estaríamos hablando del ELN, ustedes estarían favoreciendo no al ELN, sino a otro grupo. Cuéntenme qué han podido ustedes aprender y además superar de esas situaciones anteriores en los que también los han incriminado de estos posibles favorecimientos. Bueno, existen confrontaciones en diferentes áreas del país. Si miramos, por ejemplo, en Catatumbo, allá se confrontan el ELN contra el Estado Mayor Central,
o disidencias de las FARC, por el control del narcotráfico, igualmente la minería, en una zona de frontera muy complicada. Pero si vamos hacia el sur del departamento de Bolívar, allí hay una confrontación que se da contra el Gao Clan del Golfo, y se unen el ELN y las disidencias de las FARC. Y ahí entonces nos corresponde actuar en las fuerzas militares para evitar que esa confrontación afecte a la población civil. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el Chocó. En el Chocó hay una confrontación entre el GAO-LN y el Clan del Golfo. Entonces, cuando las fuerzas llegamos a hacer un trabajo fuerte, ofensiva, pues entonces lo que un grupo anuncia que hay una connivencia para que entonces las fuerzas militares lleguen y los puedan favorecer en el marco de esa confrontación. Entonces es un juego, una estrategia que tratan ellos de usar para que en alguna medida nosotros ataquemos a uno o a otro grupo para que le liberemos presión. Es una estrategia ya conocida y a esa es lo que queremos que los colombianos conozcan y no caigan en ese juego de palabras. Así que estamos en una permanente ofensiva, insisto, en el Catatumbo, en Arauca, en el sur de Bolívar, en el área del noreste antioqueño, igualmente en el Chocó, el Pacífico y el suroriente del país. Almirante, quisiera ser aún más, digamos, directo con la pregunta que hace mi compañera. ¿Ustedes tienen algún tipo de conexión, acuerdo, algún tipo, digamos, de algo irregular con los paramilitares en el país? Precisamente ya lo manifesté, es totalmente falso. No existe ninguna conexión, ningún acuerdo, ninguna connivencia. Y eso es lo que yo quiero que ustedes nos ayuden a comunicar. Que las fuerzas militares son transparentes, son legales y están trabajando directamente por los colombianos. Nosotros no tenemos ningún vínculo en ningún espacio del territorio colombiano que sea de ese nivel que están ustedes pronunciando. Así que aquí hay ese compromiso, trabajo y legalidad. Claro, almirante, y es que, digamos, si nos remontamos al origen de este señalamiento, de este más reciente señalamiento, pues ocurre precisamente en el marco del constreñimiento armado en el departamento del Chocó, el tercero en este año, el noveno en 2 años. Cuénteme un poco el trabajo y también digamos que la inteligencia que se le ha hecho sobre todo a ese departamento, porque no es nueva la situación, no es nuevo el constreñimiento armado que hacen entre 2 y 3 meses por parte del ELN. ¿Qué están haciendo las fuerzas militares no solamente para mitigar esta ola de violencia, sino para impedir que se sigan repitiendo estos paros armados? Bueno, primero, el anunciar un mal llamado paro armado, que en realidad es un constreñimiento que genera miedo y zozobra, es una estrategia de demostrar un poder que no existe. Si hablamos de Chocó, en el Chocó hay una serie de factores que confluyen y hacen que la zona sea compleja, comenzando por la geografía. Hay una escasa presencia estatal que ha llevado a que las comunidades no tengan satisfechas sus necesidades básicas. Hay una economía ilícita representada en narcotráfico, representada igualmente en minería ilegal. Entonces, estos grupos buscan es cómo tener más control del territorio en el marco de esas economías. Allá, pues, cuando quieren que la fuerza militar baje presión en el sector, por ejemplo, del río Atrato o en el sector del río San Juan, pues anuncian esos paros para que la fuerza pues acuda a ciertos sectores para que ellos liberen presión y puedan de pronto estar haciendo actividades ilegales como mover, por ejemplo, narcotráfico o minería, y eso es el juego de ellos. En ese sentido, nosotros hemos manifestado que la presencia nuestra es una presencia permanente. Allá en el Chocó tenemos presencia de la Fuerza Naval del Caribe en el sector del Golfo Urabá, la presencia igualmente de la Fuerza Naval del Pacífico allá en la costa pacífica, si hablamos de Chocó, desde Punta Ardita hasta el límite con el departamento del Valle del Cauca, pero también una presencia muy importante del ejército. Allá hay 3.320 hombres entre
Ejército y Armada que están trabajando de forma permanente y hace una presencia permanente, como ya lo manifesté en el sector. Hay un trabajo conjunto entre Ejército, entre Armada, Fuerza Aeroespacial, igualmente muy coordinado con la policía para que también en el área urbana pues haya más control y le demos cada vez más seguridad. No, en estos mal llamados paros armados, que insisto son procedimientos, no han habido ninguna afectación a la población. Ellos no combaten, ellos no hacen frente a la presencia de las fuerzas militares. Así que es una forma de mostrar poder donde no lo hay. Ayer hablábamos con el encargado del Ejército Nacional de esta zona, de la zona del departamento de Chocó, y él decía que estos son retaliaciones de las operaciones que ustedes han adelantado. Una de ellas el 20 de julio, donde afectaron precisamente a este grupo, al ELN. Y se atreven ellos, los criminales, a decir que ustedes en esas conexiones, supuestas conexiones que tienen con los grupos criminales, hablan de secuestro, que secuestraron a personas, el Ejército Nacional, estoy citando lo que dice el ELN, pero también que obligaron a las personas a patrullar y a militar con estos grupos que le decía yo hace unos segundos, paramilitares. Por supuesto, todo falso en medio de este comunicado, pero yo quisiera que habláramos de eso. ¿Qué fue lo que pasó el 20 de julio y por qué las retaliaciones que hace este grupo criminal? Almirante. Bueno, nosotros de forma permanente estamos adelantando operaciones ofensivas en el sector del departamento del Chocó. Allá hicimos una operación importante en el sector de Yoró, donde hemos tenido importantes resultados que los han afectado. Allá logramos ingresar a un área campamentaria de una forma muy especial con nuestras fuerzas especiales. Encontramos una emisora que estaba emitiendo mensajes erróneos a la población. Ya ustedes pueden imaginar en el contexto de un grupo armado ilegal dedicado al narcotráfico, que hace parte de un cartel. Igualmente hubo la presentación de 2 individuos de ellos y les hemos incautado todos los equipos que habían allí en esa área campamentaria, y eso personalmente les ha afectado. Y eso es lo que quiero demostrar, que hay una permanente ofensiva de las fuerzas militares, que estamos llegando hasta esos sectores, y esto no les gusta, les duele, y lo que buscan entonces es desvirtuar la legitimidad de las fuerzas militares con esta clase de comentarios manifestando connivencia o manifestando acuerdos, y eso es lo que no podemos permitir, y estamos aquí para deslegitimar esas afirmaciones. Almirante, es decir que usted nos está contando que el 20 de julio ustedes encontraron en el Chocó, en Yoró, sobre todo, un centro de comunicaciones, básicamente, del ELN. Así es. Es una área campamentaria donde hemos encontrado una gran cantidad de equipos, una emisora, pues obviamente que esos equipos fueron incautados junto con armamento, munición, material de intendencia, la captura de 2 individuos, y pues fue una afectación grande que les ha dolido, y eso ha llevado a que entonces traten de desvirtuar esa acción contundente de las fuerzas militares del Estado. Claro, almirante, yo quiero seguir en esa misma línea que usted nos venía diciendo hace un momento, que ustedes están haciendo un trabajo conjunto con la Armada, con el Ejército, con la Fuerza Aeroespacial, que básicamente el ELN está mostrando un control que no tiene, y que usted añadía hace también unos segundos que ellos no han generado afectaciones. ¿Cómo podríamos explicar, por ejemplo, en el último paro armado, que hubo un confinamiento de al menos 13.000 personas? ¿Cómo podemos explicarle a la gente que el control la tiene precisamente la institucionalidad y que no hay afectaciones si tenemos estos factores como el confinamiento, como el miedo, como que impiden la movilidad fluvial en las carreteras? ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, primero nosotros hemos estado en el área fluvial y terrestre garantizando la movilidad, pero el efecto que hace este tipo de pronunciamientos es precisamente el miedo, y la población pues prefiere ante esa situación pues quedarse en casa. Y es lo que queremos que la población entienda. Estamos allá para protegerlos, para garantizar la movilidad, para que en su cotidiano se mantengan sus actividades propias de la población en el área, hacia el sector del río Atrato, que da hacia el Caribe, en el sector del río Baudó, en el sector del río San Juan, que da hacia el Pacífico, y obviamente pues
esa presencia nuestra pues da garantías. Entonces queremos es invitar a la población de que confíe en sus fuerzas militares, que sigan denunciando, porque la población ya está cansada. La población ya está cansada tanto del GAO ELN, que hace presencia allá, como el GAO Clan del Golfo, y lo que estamos haciendo es que nosotros estamos con la presencia, nuestra presencia es evitar cualquier acción terrorista. Así que es un juego de poderes, pero aquí el mensaje es que hay unas fuerzas militares comprometidas, que hacen presencia, que hacen control del territorio y que estamos protegiendo a la población civil. Qué bueno que toca usted ese tema de las personas que deciden quedarse en casa, porque esta pregunta, por supuesto, con mucho respeto, pero muchos, almirante, hacen eso, quedarse en su vivienda porque tienen al lado el combatiente del ELN o del Clan del Golfo y deciden no salir de sus viviendas. ¿Cómo decirles que salgan si el miedo está a la vuelta de la esquina? Pues el mensaje es de confianza. Que confíen en la institucionalidad. En las fuerzas militares no podemos llegar a abrir las casas, pues decir, salgan, vamos a estar con ustedes. Es una voluntad de la población. Y entonces cada vez estamos ganando mucha más credibilidad en la población civil. Claro, Cada vez la gente quiere que estemos allá y estamos en el territorio. Entonces yo quiero que ustedes me ayuden precisamente a través de esa comunicación a que la gente conozca que hay unas fuerzas militares que hacen presencia en el ámbito terrestre, fluvial, costero, aéreo, para garantizar la seguridad de ellos, y que vamos a estar allá y siempre hemos estado allá, y que por favor nos confirmen, nos anuncien la presencia de esos grupos para que nosotros podamos llegar mucho más rápido. Aquí un trabajo también que yo quiero reconocer con la gobernadora, un trabajo de confianza que nos ha permitido llegar al territorio, y ese mensaje de institucionalidad que no solamente es a través de las fuerzas militares, pues se hace presente en la voz de la gobernadora y todo su equipo, su gabinete, el alcalde de los municipios, y que ha permitido obviamente que la gente conozca y siga conociendo, insisto, lo que hacemos en el territorio para garantizar su seguridad y su bienestar. En el primer constreñimiento, ellos, el ELN, lograron confinar a más de 13.000 personas, nos lo decía ayer el encargado. Y si yo prendo la emisora, que hablábamos hace segundos, y lo que me dice la emisora es que crean un grupo como el ELN, es decir, me constriñen, me convencen, pues ellos finalmente terminan de eso, convencidos, creyendo que lo que deben hacer es esconderse en las casas. ¿Cómo pueden ustedes combatir esto? Bueno, precisamente la presencia nuestra se hace de forma física. También tenemos nuestras emisoras del Ejército, de la Armada, y hay un mensaje permanente de institucionalidad a través de los medios de comunicación, y este es uno de esos. Y lo que importa ahora también es que la población conozca que esos mensajes no son legítimos, son mensajes que van en contra de la legalidad. Y es un trabajo que lo mantenemos. Hemos adelantado igualmente acciones integrales de jornadas de desarrollo, donde nos acercamos a la comunidad en el sector de San Juan, en el sector del Atrato, y es un trabajo que lo mantenemos. Y ahí lo que insisto es que la comunidad conozca, confíe en sus fuerzas militares, lo que estamos haciendo, toda vez de que nos corresponde estar siempre trabajando con nuestras capacidades, haciendo presencia en el territorio. Así que, insisto, el mensaje es para ustedes y a todos los colombianos, es que tenemos que delegitimar esos mensajes y seguir trabajando con la legalidad, en ese caso, en cabeza del señor presidente de la República, los gobernadores y alcaldes, y muy de la mano con las fuerzas militares. Almirante, ¿por qué ha sido tan difícil combatir a estos grupos armados en Chocó? Que usted ya bien nos hacía la radiografía. Por un lado está el ELN, están las disidencias, y está también el Clan del Golfo. ¿Por qué, digamos que ha sido complejo penetrar en las raíces de estos grupos armados que están arraigados en el territorio? Un territorio además muy rico, como usted lo decía, para la explotación de la minería ilegal y también del narcotráfico. Bueno, ustedes saben que es un territorio muy complejo. Si usted recorre la costa pacífica, tiene desde Punta Ardita hasta el sur, en la frontera con Ecuador, territorios muy agrestes. Una serranía del Baudó que es muy compleja en su territorio, con altitudes amplias,
para poder acceder al territorio, una selva muy profunda, muy tupida, y eso hace que sea complicado. Unos ríos caudalosos, hay un área muy compleja, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el sector del Bichada, el sector del Meta, que son llanuras en las cuales usted se puede mover. La dificultad de la movilidad también es un tema que ayuda a que esa zona sea muy compleja. Allá no hay carretera, solamente hay la carretera que llega hasta Quibdó, de resto son corredores fluviales, entonces es un área muy complicada y este grupo ha buscado estar allí en esa espesura del territorio y es muy complejo llegar. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo con las capacidades de movilidad aérea, de movilidad fluvial, terrestre, para lograr entonces llegar a los territorios y seguir combatiendo las ilegalidades. Así que es un trabajo que no para, un trabajo que está allí presente, que hay resultados y que, por ejemplo, permiten, como ya lo manifesté con lo que hicimos el 20 de julio, demostrar que hay una ofensiva permanente y que estamos llegando a las áreas base de esos grupos armados al margen de la ley. Quiero hacerle una pregunta final, almirante, reafirmando este mensaje, porque ustedes en el comunicado, y me parece muy interesante este punto del comunicado, dice lo siguiente: es pertinente precisar que no hacemos parte ni hemos suscrito acuerdo alguno con ningún grupo armado organizado al margen de la ley. Las fuerzas militares cuentan con el Comando Conjunto Estratégico de Transición, a través del cual se designan observadores militares y equipos de apoyo técnico que acompañan las mesas de diálogos que actualmente adelanta el Gobierno Nacional con los grupos armados organizados al margen de la ley. Es decir, es un acompañamiento. Y aquí nadie puede venir a decir que con ese acompañamiento ustedes tienen una conexión directa con los grupos criminales. Quisiera que termináramos esta entrevista reafirmando ese mensaje, almirante. Bien, el Comando General de las Fuerzas Militares tiene un comando funcional llamado el Comando Conjunto de Transición para la Paz. Este comando mantiene un acompañamiento técnico a la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Si bien hoy en día hay 3 mesas de diálogo que están trabajando, la mesa con el GAO Comuneros del Sur, la mesa con lo que se llamó antes la segunda maquinaria, hoy autodenominada Coordinador Nacional Ejército Bolivariano, e igualmente en la mesa contra las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá. Esas mesas están trabajando. Sí. Y dentro de la estructura de esas mesas de paz se definió que hay observadores militares que hacen parte de ese comando conjunto de transición para la paz y que lo que hace es asesorar, en este caso, a esas mesas para que la estructuración de la paz sea de acuerdo a la legalidad y a la constitucionalidad. Entonces, ahí hay un trabajo muy especial de un grupo de abogados, expertos, militares, que trabajan con los observadores y que hacen parte de las mesas y que hacen presencia en esos espacios donde la delegación de gobierno, que tiene pues definida el Alto Comisionado para la Paz, pues adelanta los acuerdos. Trabaja en el diseño de acuerdos, protocolos, participa en las discusiones que han llevado obviamente a los resultados que ustedes conocen en cada mesa de paz que se están liderando en el territorio, puntualmente en el territorio de Nariño. Allá hay 2 mesas, y en el área obviamente de injerencia donde está la disidencia de la FARC lideradas por alias Calarcá. Así que somos un equipo que está permanentemente asesorando, que estamos también igualmente en comunicación con el señor ministro de Defensa, con su oficina de paz también, que hace parte de ese escenario, y es un trabajo que está siendo permanente y que asesora de forma muy especial y muy categórica a la mesa de paz para que muy pronto, ojalá, lleguemos a unos acuerdos de paz que lleven más tranquilidad, más bienestar al territorio en las diferentes áreas del país donde se están dando esos escenarios. Almirante, esta sí es la última pregunta, y es que usted nos toca un punto importante, y es las mesas de diálogo. En esas mesas de diálogo, además usted, como el comandante de las fuerzas militares, y teniendo en cuenta toda la situación de orden público que se ha visto en el país, uno de los departamentos más afectados, tenemos al Cauca y también al Valle del Cauca, por ejemplo,
Usted, desde su cargo, desde su posición en este momento, ¿puede decir que los grupos armados han tenido esa voluntad de diálogo para llegar a la paz? Bueno, las fuerzas militares históricamente han apoyado las políticas de paz que cada gobierno ha definido. Y si ustedes registran la historia, hemos estado siempre trabajando con observadores militares en las mesas de paz, hemos acompañado estos procesos y en este periodo no ha sido diferente. Ustedes han visto que el gobierno ha abierto la oportunidad para el diálogo. Recordemos que a fin del año 2022 el señor presidente de la República definió 5 ejes al fuego con 5 diferentes grupos y eso llevó a que se iniciaron adelantaran diálogos entre cada delegado de mesa y eso comenzó a trabajar. Hoy en día solamente quedan 3 mesas, pero no hay ningún cese al fuego. ¿Por qué? Porque esos grupos han desaprovechado esa voluntad de paz del gobierno. En el pasado proceso de paz con las FARC en el 2016, el cese al fuego fue al final del proceso. Aquí el señor presidente definió que fuera al inicio para precisamente dar espacio al diálogo. Y esos grupos han desaprovechado esa oportunidad. Han buscado entonces desdoblarse para hacer más presencia en el territorio. Han buscado hacer más actividades ilegales en el marco del narcotráfico, la minería ilegal, extorsionar más, hacer afectación a la movilidad, a la infraestructura estratégica, a afectar a la comunidad en general, a extorsionar, a secuestrar. Y eso es la muestra de que no hay una real voluntad de paz. Hoy se mantienen 3 mesas, como lo manifesté, con el GAO, Comuneros del Sur, igualmente con lo que antes se llamaba la Segunda Marquetalia, hoy se llama la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y igualmente con las licencias de la FARC, con alias Calarcá. Claro, Entonces, claro, pero no almirante. existe en ese momento ningún desarrollo que nos limite la operación militar y estamos siendo contundentes, yendo a combatirlos en el territorio donde están, mientras las mesas de paz están avanzando. Claro, pero la pregunta es precisa y hago nuevamente énfasis. ¿Hay o no voluntad por parte de los grupos armados? Pues se registra que no la hay. Si ustedes ven hace un tiempo atrás, delincuente alias Calarcá en un medio de comunicación manifestó que ellos no van a dejar las armas, que para ellos no existe ninguna condición suficiente para que la paz se dé. Y ahí es donde se debe trabajar desde las mesas de paz. Y es el trabajo precisamente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para buscar esos acercamientos en esas mesas que están vigentes para que en el marco de esta conversación, que yo quiero resaltar ese esfuerzo que hace el Alto Comisionado para la Paz con sus delegados, estamos buscando que haya acuerdos y protocolos para que muy pronto se defina un cronograma de la paz que lleve al fin del conflicto con cada uno de esos grupos, que lleve a una reincorporación a la vida civil, que lleve a un cierre, a una dejación de armas, pero sobre todo a que las víctimas puedan ser resarcidas en su ley. Así que esperamos de que esas mesas sigan avanzando y de aquí al fin del gobierno pues hayan avances importantes, especialmente en el marco de que la región se pacifique, sobre todo que las comunidades tengan bienestar, paz y el país progrese. Almirante, ¿los diálogos de paz con estos grupos criminales sí o no han fortalecido militarmente a estos grupos? Primero, quiero hacer una claridad. Los grupos delinquen. Los grupos tienen cabecillas que los lideran. Los grupos no están a la par de la institucionalidad. Correcto. Los grupos están afectando a la población civil. La institucionalidad los protege a los colombianos. Entonces, lo que se espera es que esto avance. Estos grupos han desaprovechado estos 3 años que hemos tenido de gobierno para lograr acuerdos que en realidad que permitan llevar a la transformación del territorio.
La paz no solamente es una acción militar, sino también es una acción del Estado, y hemos definido una ecuación 30-70. 30% es el esfuerzo militar que permite llegar al territorio, hacer control del mismo, igualmente llevar a estabilizarlo y permitir entonces así la consolidación, que es el otro 70%. Ya el Estado está llegando en áreas como el Catatumbo, en áreas como igualmente el Cauca, para lograr entonces llegar a esa transformación. Insistimos, los grupos deberían tener mucha más voluntad para que esos acuerdos sean mucho más rápidos, porque el tiempo se está acabando y lo que queremos es que la paz se consolide como se definió al inicio de este gobierno. Pues, almirante Francisco Cubides, que es el comandante de las Fuerzas Militares, le queremos agradecer mucho estos minutos, esta entrevista a profundidad. Fue una conversación durante varios minutos en los que podemos aclarar y desmentir ese comunicado del ELN, que no solo constriñe a la población, sino que también quiere malinformar a los colombianos, Paula. Así es, ¿no? Y pues con estas claridades, pues no solamente pues nos pone sobre la mesa la institucionalidad de las fuerzas militares, sino también el despliegue de todas ellas en el territorio nacional. Muchísimas gracias, almirante. A ustedes gracias, y yo quiero pues también aprovechar para cerrar esta entrevista agradeciéndole a los más de 230.000 hombres y mujeres de las fuerzas militares. Soldados, marinos, aviadores, disciplinados, comprometidos, firmes en su misión. Y igualmente manifestarles a los colombianos que sus fuerzas militares están para defenderlos. Son unas fuerzas militares transparentes, comprometidas con la defensa y la seguridad de los colombianos, y que estamos actuando siempre en el marco de los principios y valores institucionales que nos llevan a actuar siempre con coherencia, transparencia y honestidad. Muchas gracias.